del vaso sanguíneo, a cargo de los fibroblastos, a cargo del macrófago, activado en la forma alternativa, con un juego de citoquinas allí dirigidos a reparar, con la finalidad de poder restaurar la arquitectura del vaso sanguíneo y por lo tanto su función. Eso incluye la lisis del coágulo, porque entenderán ustedes que si quieren reparar una manguera rota y le ponen un parche, ese parche va a producir una protuberancia en el interior. Si yo lo dejo con la protuberancia, que vendría a ser el coágulo de fibrina, la turbulencia de la sangre se va a alterar. Al alterarse la turbulencia, puede haber o hemólisis o puede haber también activación de los factores de la coagulación, porque hay, de todas maneras, un juego de fuerzas que normalmente no debería existir. Entonces, esa es la razón por la cual se activa la última parte de la hemostasia, que viene a ser el sistema fibrinolítico, a través del activador de plasminógeno, dirigido ¿a qué? A eliminar el coágulo, dado que ya se restauró la arquitectura del vaso sanguíneo. Una vez restaurado, todo vuelve a la normalidad y aquí no pasó nada. Pero en ese interín intervienen los elementos que justamente vamos a estudiar y que son objeto de análisis por parte del laboratorio. En el caso de las plaquetas, como vimos en la clase pasada en el hemograma, no son solamente pedacitos de células, o sea, pedazos de megacariocitos, sino que además son elementos formes que van a tener una composición fundamentalmente por parte de estos gránulos que tienen un contenido específico y además la presencia de receptores en su superficie que van a garantizar que esa plaqueta funcione y pueda formar efectivamente ese trombo blanco de inicio, además de las funciones inmunológicas que posee. En el caso del vaso sanguíneo, no debemos olvidar la presencia del factor de von Willebrand, que es el elemento de anclaje con la plaqueta y el endotelio, el subendotelio, y también la presencia de las fibras de colágeno que funcionan como activadores plaquetarios. Colágeno es un elemento que fomenta la degranulación de la plaqueta y de esa manera los elementos químicos presentes en esos gránulos pueden actuar sobre la lesión para producir la agregación plaquetaria. Entonces, el propósito, el objetivo de nuestra sesión es poder reconocer mediante el análisis de laboratorio, conocido también como perfil de coagulación. Y aquí, en adelante, vamos a hablar bastante de perfiles. ¿Por qué? Porque no estudiamos solamente una parte de la coagulación, estudiamos todo. ¿Y por qué estudiamos todo? Porque no sabemos de inicio dónde está el problema. Pues es mejor mirar el bosque completo para luego enfocarnos en la parte específica que haya que corregir. De hecho, la hemostasia primaria es más fácil de determinar porque en el hemograma yo voy a obtener el número de las plaquetas y por ahí con un par de pruebas la función plaquetaria. La parte de la hemostasia secundaria es un poquito más difícil de acceder porque hay muchas pruebas accesorias, algunas de ellas inclusive pudiesen estar no disponibles en ese momento, pero con el perfil básico yo tengo una idea de cómo voy a contribuir a que ese paciente recupere la normalidad de su hemostasia, porque lo que quiero determinar es dónde está el problema y solucionarlo. No solamente es dar el diagnóstico, sino manejar el tratamiento. Entonces, en ese sentido, en ese orden de ideas, la coagulometría viene a ser entonces el estudio de la hemostasia en el humano. La coagulometría implica el perfil de coagulación, plaquetas, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo de trombina, el fibrinógeno, el dímero D y todos los exámenes que deriven de ellos. Pues vamos a hablar primero de hemostasia, luego del perfil de coagulación y algo de los factores de la coagulación y sus principios. El tiempo de sangría, que casi no se usa ya, porque hay otras pruebas mucho más específicas, como las pruebas de agregación plaquetaria, pero que en algunos lugares todavía lo usan. De repente han visto el clásico cortecito que se hace en el lóbulo de la oreja. La función, vamos a ver después, es verificar que la plaqueta esté funcionando, ¿no? Que funcione realmente, que pare el sangrado. El tiempo parcial de tromboplastina, el de protrombina, el de trombina y
la prueba que me mide los productos de la degradación de la fibrina, o sea, el dímero D, que me mide la actividad fibrinolítica. También se utiliza en este perfil. Entonces, la hemostasia por concepto, el concepto de hemostasia es conjunto de procesos bioquímicos que tienen la finalidad de mantener la integridad del vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque tienen que prevenir la hemorragia o tienen que detenerla en el caso de que ocurra, para garantizar que la sangre siga circulando, que siga fluyendo. Ahora, para que esa hemostasia se mantenga una vez que ocurre, que va a aportar elementos para esa hemostasia, las plaquetas, las proteínas plasmáticas, conocidas por nosotros como factores de la coagulación y algunos inhibidores, y finalmente el sistema de la fibrinolisis. Esos 4 elementos van a interactuar secuencialmente, y así los vamos a estudiar. Es un gráfico entonces donde me muestra que cuando hay una lesión vascular, lo primero que ocurre por reflejo es la vasoconstricción, sobre todo cuando hay capa muscular, que se ve más en la zona arterial, arteriolar y capilar, menos en la fase venosa, porque ahí pues no hay musculatura como tal. Luego de que se contrae el vaso sanguíneo, empieza ya la hemostasia primaria como tal, con la adhesión de la plaqueta a la zona de lesión y su agregación, o sea, el apilamiento de las plaquetas uno encima del otro, parchando el hueco. Después de ello, la formación de la fibrina con la activación de la cascada de la coagulación. Y la hemostasia secundaria entonces culmina con esta formación del coágulo de fibrina y a su vez la reparación celular después de 3-4 días termina con la fibrinolisis, o sea, la eliminación del coágulo y el restablecimiento del flujo sanguíneo normal. O sea, esto es lo que debe suceder en un paciente que no tiene ninguna patología asociada a la coagulación. Paciente que puede tener una herida por un corte, por una herida punzopenetrante, accidente, arma de fuego, lo que sea, su coagulación sigue este sentido y tiene ese tiempo de duración. No debe alterarse. ¿En quiénes encontramos alterados? Cuando hay alteración de uno de los 4 elementos mencionados anteriormente. Puede estar alterado el endotelio. Puede haber una lesión endotelial previa, arteriosclerosis, etcétera. Puede haber también una enfermedad inmunitaria, puede haber una vasculitis que también condiciona alteración endotelial, con exposición inclusive el subendotelio. Hay que considerar la presencia del factor de von Willebrand, la actividad del factor de von Willebrand, hay que considerar la presencia de las plaquetas, la presencia en cantidad de las proteínas plasmáticas, de los factores de la coagulación y finalmente la activación y el funcionamiento del sistema fibrinolítico. O sea, todos esos 4 elementos tienen que evaluarse. Aquí, igual, un poquito de la lesión vascular que ocurre, la hemostasia primaria, que más o menos actúa en un tiempo cortito, 3-5 minutos. La secundaria, 5-10 minutos más, y después de 2-3 días ya viene la fibrinolisis. Eso es lo que fisiológicamente va a pasar. Ahora, dentro de esa hemostasia, para poderla entender mucho mejor, la dividimos pues en 3 fases: primaria, secundaria, fibrinolisis. La hemostasia primaria nos abarca el estudio tanto de la lesión del vaso sanguíneo como de la agregación y de la adhesión plaquetaria. Mientras que en la secundaria lo que vamos a ver es ya la formación del coágulo como tal y en la última la retracción de ese coágulo y la posterior fibrinolisis con la generación de los productos derivados de la degradación de la fibrina. Pero la hemostasia primaria la vemos aquí, ¿no? Aquí está la lesión endotelial, aquí se ha perdido, justo en esta parte, se ha perdido la continuidad del endotelio, se está exponiendo el factor de von Willebrand, que es este rombito de color verde en el subendotelio, y también se están exponiendo las fibras de colágeno en la matriz extracelular. Basta que haya esta lesión para que inmediatamente las plaquetas empiecen a adherirse con sus receptores y a agregarse y a liberar el contenido de sus granos, desencadenando el proceso de la hemostasia primaria, que
Esa es la finalidad, bloquear la salida de la sangre. Aun cuando la lesión sea solo endotelial y no de todo el vaso, puede ser que la lesión sea solo del endotelio, pero no del vaso completo, este tipo de activación previene la presencia del sangrado. Y si el vaso está completamente roto, con mayor razón lo que va a hacer es corregir la pérdida de ese sangrado. Ahora, este mecanismo hemostático tiene dos escenarios: cuando el endotelio está normal y cuando el endotelio está alterado. Cuando el endotelio está normal, o sea, el endotelio está presente, el vaso sanguíneo está intacto, vamos a tener una serie de moléculas circulando a ese nivel e influyendo en esa hemostasia sanguínea en el momento en que se produce. Uno de ellos es el óxido nítrico, que va a favorecer, pues, evidentemente, la vasodilatación. El otro son los productos de degradación, las prostaciclinas, por ejemplo, derivados del ácido araquidónico, que van a funcionar como antiagregantes plaquetarios. Evidentemente, este es un estado fisiológico, no necesito que el vaso se contraiga ni que las plaquetas se agreguen, así que algo tengo que tener para evitar que eso suceda. Eso se llama prostaciclina. Luego de ello, vamos a tener también circulando anticoagulantes, la trombomodulina, la heparina, la proteína C, la proteína S, la antitrombina 3. Son factores anticoagulantes que van a prevenir la aparición de coágulo, la aparición de factores de la activación de factores de la coagulación. Por lo tanto, esos anticoagulantes naturales me van a favorecer que la sangre continúe líquida y fluyendo. Y luego tenemos también a los fibrinolíticos que están inactivos, como es el caso del activador del plasminol. Entonces, no hay activación plaquetaria, no se expresan tampoco moléculas de adhesión del leucocito, porque hay que recordar que cuando ocurre un daño endotelial, ¿no?, como este de aquí, lo que nosotros vamos a encontrar no solamente es el tema de la hemostasia, la inflamación se va a desencadenar también en ese momento, porque parte de los gránulos de las plaquetas contienen mediadores inflamatorios y la propia célula endotelial es capaz de liberar citoquinas proinflamatorias. Esas citoquinas proinflamatorias incluyen factores quimiotácticos como la interleuquina 8 para que venga el neutrófilo. El neutrófilo va a ser atraído a esa zona. Entonces, eso se tiene en principio que prevenir. Creo que retrocedí mucho. Pues para que no se expresen esas moléculas de adhesión, no es necesario que el leucocito venga, el vaso sanguíneo debe estar intacto. Ahora, ¿qué pasa si ese escenario cambia y el vaso sanguíneo está lesionado? Si el vaso sanguíneo está lesionado, hay también dos escenarios. O el endotelio funciona de manera anormal, pero está presente, o no hay endotelio. ¿Qué pasa si el endotelio está presente pero con función anormal? En ese momento, el equilibrio de la balanza entre los pro y los anticoagulantes se pierde. Un endotelio alterado inclina la balanza hacia los factores procoagulantes. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el sistema hemostásico es prevenir que ese endotelio se vaya a romper y que la sangre se vaya a salir. Por lo tanto, voy a tener el predominio de las sustancias que favorecen la formación del coágulo. Ejemplo, vasoconstrictores, que es la primera respuesta del vaso sanguíneo. ¿A cargo de quién? Predominio de endotelina, sobre todo la endotelina 1 y también la noradrenalina. Además, ¿qué cosa va a haber? Van a proliferar los procoagulantes, tanto el factor 8 asociado al factor de von Willebrand y el factor tisular. Y también va a activarse el inhibidor del plasminol. ¿Por qué? Porque en ese momento no me conviene que haya eliminación de coágulos. Tengo que esperar hasta la última fase. Ahora sí, con la función endotelial anormal, se van a expresar las moléculas de adhesión, selectinas, integrinas, moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas, el BCAM, el ICAM, todos aquellos que van a garantizar que el leucocito pueda salir del vaso sanguíneo hacia ese sitio de la lesión. Y vamos a tener producción además de algunos vasodilatadores posteriormente. Pero ¿qué pasa si el vaso sanguíneo está, el endotelio está ausente? O sea, hay lesión, igual que en el anterior, pero no hay endotelio.
El endotelio se perdió por la causa que fuese. En ese momento la sangre entra directamente en contacto con las estructuras subendoteliales. Son trombogénicas, sobre todo el colágeno que es abundante en esa matriz extracelular. Así que en ese momento se activará directamente la agregación plaquetaria. Cuando se lesiona el vaso, entonces, el balance se pierde entre activador e inhibidor, entre pro y anti. El endotelio se lesiona, por lo tanto, predomina lo procoagulante. Y aparecerán todos los fenómenos asociados con la plaqueta, la agregación, la adhesión, lo mismo que los leucocitos y el esquema de la coagulación como lo conocemos. Ahora, ¿qué pasa con las plaquetas? Las plaquetas circulan y cuando aparece la lesión vascular, después de la respuesta propia del vaso sanguíneo, las plaquetas empiezan a adherirse al endotelio. Van a utilizar para ello sus receptores, ya lo conocen, receptor plaquetario GP1B, la glicoproteína 1B, que se va a unir con el factor de von Willebrand y este a su vez con la matriz extracelular vascular. Hay que recordar que la plaqueta también tiene moléculas de adhesión, también expresa selectinas. La selectina P es selectina plaquetaria, que también puede, mediante esa molécula, adherirse al vaso sanguíneo. Y luego de ello, aquí tenemos el esquema, ¿no? Esta es la célula endotelial, este es el subendotelio donde está el colágeno. En el subendotelio tenemos expresado al von Willebrand y cuando se pierde la célula endotelial, el factor de von Willebrand queda expuesto y de esa manera la plaqueta con su glicoproteína 1B se une a él y a su vez se establecerán puentes mediados por fibrinógeno entre plaquetas. Aquí está también la plaqueta con algunos de sus gránulos y sus contenidos. Y luego empieza ya, después de la adhesión, la agregación plaquetaria, que es, digamos que una continuación de la otra casi en simultáneo. Se adhiere la plaqueta al endotelio y las demás se adhieren encima. A eso se le llama agregación plaquetaria o trombo blanco. La unión de estas plaquetas se torna en irreversible y esto se debe a la presencia del tromboxano A2, producto de la degradación también del ácido araquidónico presente en la membrana plaquetaria. Ahora, esa unión irreversible es mediada por los puentes de fibrinógeno que hemos visto hace un momento y va a garantizar la formación de ese trombo blanco. Entonces, interactúan, aquí inclusive se habla ya del factor tisular propiamente en el endotelio, la presencia del von Willebrand y los puentes que se forman entre las plaquetas para poder agregarse y en ese momento empieza ya a actuar las proteínas de la coagulación para continuar con las vías correspondientes. Una vez que se activan, los factores de la coagulación van a conducir al fenómeno final de la vía común, que es la polimerización del fibrinógeno y su conversión en fibrina. Esa fibrina establece mayor solidez del tapón plaquetario y ya lo convierte en el coágulo final que nosotros conocemos. Estos son los factores de la coagulación, los primeros, los que actúan en las diferentes fases. El fibrinógeno va con el número 1 siempre. Y estas son las vías que han visto en fisiología, la vía intrínseca, la vía extrínseca y que confluyen en la vía común. Tenemos pruebas de laboratorio para todas ellas, para evaluarlas. Y al último ya está la fibrinolisis. En la fibrinolisis debe eliminarse la fibrina de tal manera que pueda garantizarse el flujo normal de la sangre sin que haya alteraciones mediadas por turbulencia. Entonces, allí vamos a encontrar al activador tisular del plasminógeno, el activador urinario del plasminógeno, que lo que van a hacer es convertir el plasminógeno del coágulo en plasmina. La plasmina va a dedicarse a degradar los polímeros de fibrina en fragmentos pequeños. Allí está el dímero D. Y muchos de estos fragmentos van a ser fagocitados por el macrófago. Recordemos que el macrófago tiene activación dual. Entonces, su activación antiinflamatoria, la activación alternativa, es la que se encarga de limpiar todos los restos que hayan quedado de ese coágulo. Aquí está también el esquema de la fibrinolisis y la generación de los productos de degradación que yo puedo medir para saber si hay
alguna alteración a ese respecto, porque hay también problemas asociados a formaciones espontáneas de coágulos, como sucede con la coagulación intravascular diseminada. La forma de medirlo es midiendo los factores de la coagulación que se van a consumir y midiendo también los productos de degradación de la fibrina, en este caso el dímero D, que va a estar incrementado porque va a haber muchos más restos que están siendo eliminados. Este es un perfil de coagulación básico, comienza con el recuento de plaquetas, valor normal, 150, 450.000. El tiempo de sangrado, tanto por la metodología de IBI como por la metodología de Duke. La metodología difiere por el lugar donde se hace la incisión. Es una prueba que ya se usa menos en realidad porque depende mucho del observador, pues hay mucho de subjetividad, su sensibilidad y especificidad para detectar alteración plaquetaria está por debajo del 30%. Es poco confiable. Sin embargo, para hacer el tiempo de sangrado solamente necesito una lanceta, un cronómetro y un pedazo de papel. Entonces puedo hacerlo en cualquier sitio, cualquier parte del mundo en realidad. Es facilito de hacer para poder comprobar. Pero ya para efectos de la confiabilidad de la prueba en los lugares donde se hay acceso a mediciones más exactas que solamente la observación, se usan otras, ¿no? El tiempo de protrombina, como ya sabemos, para evaluar la vía extrínseca, el de tromboplastina para la intrínseca y la determinación del fibrinógeno también. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que el manejo preanalítico de las muestras es diferente al que hemos visto en el hemograma y también es diferente al que veremos en la parte de la inmunología y la bioquímica. ¿Por qué? Porque la medición debe acercarse a las condiciones normales siempre. Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones que se hace para la toma de muestra es que este tubito lila, cuando se piden factores de coagulación, debe tomarse primero. Generalmente le piden, paciente se va a operar, le piden tres, ¿no? Le piden perfil bioquímico, perfil de hemograma y el perfil de coagulación. Entonces, cuando voy a sacar varios, primero va el celeste. A menos que tenga hemocultivo, si va primero el hemocultivo, por eso no. Primero es el celeste, luego va el de bioquímica y termino con el del hemograma. O sea, es el orden de secuencia para garantizar que la muestra no se altere. ¿Por qué? Porque si yo me demoro en tomar la muestra en ese paciente, ya se está activando el factor de coagulación. O sea, basta que yo introduzca la aguja, que es un cuchillo, dentro del vaso sanguíneo, lo estoy rompiendo. Entonces ya estoy agrediendo al endotelio, ya lo estoy rompiendo, ya se está activando los factores de la coagulación, ya empieza la agregación plaquetaria y es muy probable que por el lumen de la aguja pasen agregados plaquetarios pequeños que van a convertirse después en microcoágulos. Entonces, esos agregados plaquetarios pequeños, que eso es más probable que se produzcan si yo me demoro sacando, pincho varias veces, etcétera, me van a consumir los factores de la coagulación. Y cuando yo haga las mediciones, los tiempos me van a salir prolongados, cuando en realidad no lo están. Entonces, hay que tener cuidado con la toma de muestras, la elección de la vena debe ser la apropiada y tiene que ser a la segura y a la primera. O sea, no es como en bioquímica que puedo intentarlo 2, 3 veces o el hemograma todavía. Acá es más delicado. O sea, tiene que ser, el flebotomista tiene que estar entrenado e ir a la primera, porque si no se produce alteraciones en la medición. Segundo, esa es una muestra que debe manejarse en un rango de temperatura cercano a 20 grados o menos. Idealmente debería manejarse en cadena de frío. ¿Por qué? Porque eso garantiza que los factores de la coagulación no sigan activándose. Ya empezó la cascada de la coagulación en esa muestra. O sea, ya produje el daño, ya empezó. Yo no lo puedo parar. Por más que yo le coloque el anticoagulante, sí, el anticoagulante lo que va a hacer es secuestrarme el calcio y me va a retardar, pero ya empezó. Entonces, yo tengo que trasladar la muestra al laboratorio lo más rápido posible, idealmente en condiciones de frío. El frío lo que hace es garantizarme un metabolismo mucho más lento, voy a poder procesarlo porque esa muestra va a tener que ser centrifugada. Ahora, la centrífuga que se usa idealmente debe ser una centrífuga refrigerada. Si ustedes han visto la centrifugación, cuando sacan el tubo de la centrífuga está caliente. Obviamente el movimiento genera calor.
Entonces debe usarse para estos casos muestras refrigeradas. Los otros errores ya son cuestiones de identificación, que se ponga el nombre correcto al paciente, que se identifique el momento de la toma, quién está tomando, etcétera, para evitar que haya, ¿cómo se llama?, cruce o alteración del resultado porque no es el nombre del paciente. En el caso, bueno, aquí está, ¿no? La doble punción, la punción traumática, la éstasis venosa, ¿no? Por ejemplo, se ve que la inexperiencia a veces, primero ponen la ligadura, la ajustan para ver la vena, le hacen hacer el puño al paciente y recién se ponen a limpiar, a hacer la antisepsia. Y le sí cargan la aguja y luego le toman. Entonces ya pasó más o menos unos 2 minutos. La ligadura puesta también produce daño en el endotelio. También produce daño en el endotelio, ¿no? Que si bien es cierto, no es el sitio de la punción, pero es una zona cercana. Entonces también está produciendo alteración. Además que estoy produciendo lisis celular, estoy liberando potasio, el potasio se altera también la medición. Entonces, lo ideal es, primero, identificar la vena. Segundo, hacer la antisepsia, tener los materiales listos y solamente colocar el torniquete cuando ya estoy preparado, cosa que no me demora más de 10 o 20 segundos. Entro y salgo al toque y ya está. ¿Ya? Las muestras insuficientes. Ustedes han visto en sus prácticas que el tubito de sangre para el tubo utilizado para la coagulometría, que es de etapa celeste, tiene un líquido en el interior, que es el citrato de sodio, y tiene una marca para que el llenado de la sangre llegue hasta ese sitio. ¿Por qué? Porque la proporción entre el citrato de sodio y la sangre debe guardar una relación de 1:9. Una parte de citrato, 9 partes de sangre. Si eso no se respeta, porque hay menos muestra, lo más probable es que esa sangre se diluya. Menos muestra, la proporción se altera, la sangre se diluye. Y si la sangre se diluye, los tiempos se alteran. Los tiempos de medición se van a alterar. Peor, si es que el volumen de la sangre es excesivo, tampoco se respetan los volúmenes. Esa sangre, al tener menos anticoagulante, tenderá a coagularse y los tiempos se alterarán también. Pues lo ideal, lo correcto, no es lo ideal, sino lo correcto es que el volumen sea el exacto. Entonces, los tubos hay de diferentes capacidades, el más utilizado es el de 2.7 mililitros. Viene al vacío, así que con eso es con el que se trabaja. Esa relación de anticoagulante muestra es importante. De hecho, es un criterio de rechazo. O sea, si no viene así, yo prefiero no medirlo porque lo que me va a salir es cualquier cosa menos lo que tiene el paciente. Aquí está el tubo, ¿no? Igualito lo que vimos, la tapa de color celeste. Esta es la manera correcta de extraerlo al vacío. Y si son curiosos, se van a dar cuenta que el plastiquito del tubo celeste es diferente al del tubo lila y al del tubo rojito o amarillo. El del tubo celeste tiene doble cubierta, doble plástico, con la finalidad de garantizar justamente la estabilidad de la muestra. Es otro diseño del tubo. Ya en la fase analítica, antiguamente, estamos hablando de que 40, 50, 60 años, todavía se manejaban las pruebas de manera manual, o sea, se hacía el pipeteo manual, pipeteabas una muestra. Lo que hacen los equipos es básicamente tomas centrifugas, al centrifugar separas el plasma y lo llevas a una cámara de incubación. A ese plasma le añades calcio y luego tomas el tiempo que demora en aparecer la fibrina. Ese es el tiempo que demora el procesamiento. En el caso de la tromboplastina, le añaden otro reactivo más, que puede ser el caolín, y miden el tiempo. Ya, eso era manual, tú tenías que estar con tu cronómetro, añadirle, estar viendo que aparezca y marcar. Ahora no, ahora lo colocas en un equipo y el equipo se encarga, perdón, el equipo se encarga de medir y te da directamente el tiempo, ¿no? Si es prolongado o no es prolongado, el valor. Ajá. La que está a la entrada del espacio donde hacemos la clase, en la entrada principal, ahí están todos los equipos prácticamente. Ahí está hematología, inmuno, coágulo, todo está unido en un sistema de bandas. Sí. Pongo la muestra al inicio y el de queso se encarga, sí, así es. Sí, automatizado total. Sí, así es.
Eso es. Ese lo hay, ¿sabes? Ya. En el 2 de mayo también Igualmente. hay. Ya sé que en el 2 de mayo hay, ya. No me hagas bullying, pues, Adrián, no te pases, ¿ya? Entonces, bien, es el tema de la medición automatizada y bueno, pasemos ahora a mirar qué pruebas son las que se hacen. Desde las más simples, que es el tiempo de coagulación, ¿no? Este tiempo de coagulación se hace para verificar el tiempo en que demora en retraerse el coágulo, o sea, me mide la hemostasia primaria y secundaria junta. ¿Cómo se hace? Coloco en una saco sangre con una jeringa, 3, 4 mililitros, y lo voy a colocar dentro de un tubo de vidrio, vacío, limpio, nuevo. Y ese tubo lo voy a poner a incubar en baño María y voy a esperar. Entonces, normalmente el coágulo total debe formarse a los 15 minutos y debo verlo completamente retraído. O sea, cuando el coágulo se forma y se retrae, libera el suero y el suerito lo voy a ver en la parte superior y todo el coagulito sumergido. Pues pesa más, se va a ir al fondo. ¿Ya? ¿Para qué me sirve? Para medir, por ejemplo, en el caso de que este tiempo de coagulación se encuentre prolongado, voy a darme cuenta de que hay alteraciones en los factores de la coagulación. ¿No? Y puede estar también prolongado en el caso de que el paciente esté recibiendo pues anticoagulantes, como es el caso de la heparina, o tenga en su sangre la presencia de un inhibidor del factor 8, como pueden ser los anticuerpos contra el factor 8. El tiempo de sangría tiene dos métodos, el método de IBI y el de Duke. El de Duke es el más usado, el más fácil, la orejita, lóbulo de la oreja, un cortecito chiquitito, 3 a 4 milímetros, cronómetro y papel filtro. Vamos secando y probando en el tiempo cada 30 segundos. Generalmente es de 1 a 3 minutos. Esta prueba ya no se hace casi, nosotros todavía la hacemos, pero como te digo, la estamos sacando de la cartera de servicios porque no hay reproducibilidad. O sea, la puedo hacer yo, me sale 1 minuto 30, la hace otro, 1 minuto 40, al otro le parece 1 minuto 20. O sea, no hay una forma de estandarizarlo porque es subjetivo. Es subjetivo. Entonces, y está sujeto además a variaciones ambientales. Si yo pongo al paciente en un ambiente donde está temperado, calorcito, pues va a demorar más. Si lo pongo en un sitio donde hace frío, se va más rápido. Eso influye en la prueba, no se puede estandarizar. Pero a pesar de que es una prueba básica y simple, me da información de todas estas enfermedades, porque la prolongación del tiempo de sangría por el método de Duke me indica, por ejemplo, que puede haber trombocitopenia. Y si yo tengo el hemograma y me dice que las plaquetas están normales, pues no es trombocitopenia. Lo que está pasando es que esas plaquetas no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Puede ser trombastenia de Glanzmann, enfermedad que afecta a la función plaquetaria. Puede ser afibrinogenemia, no funciona porque no hay fibrina. Habrá que medirle el fibrinógeno, no hay fibrinógeno, perdón. Habrá que medir el fibrinógeno al paciente. Puede ser que no sea la plaqueta, sino el von Willebrand el que no hay. Entonces, ¿dónde se va a anclar la plaqueta? Está presente, funciona, pero hay deficiencia del von Willebrand. O puede que se trate de una patología similar a la hemofilia, que también las hay. El método de IBI, que es, yo lo he visto mucho menos, ya casi no hay. La incisión se hace en el antebrazo. Mira aquí. En el de Duke es más fácil, pues la orejita, pero acá sí un poco te puedes pasar, pues una lanceta, puedes producir lesión, pero sirve para lo mismo, igualito, misma utilidad. Ahora, en el caso de la evaluación de la vía extrínseca con el tiempo de protrombina, el tiempo de protrombina, eh, si ustedes han visto los resultados, me brinda dos valores. Me da un tiempo en segundos y me da este valor que se llama INR. El valor en segundos representa lo que se ha medido en ese paciente con el instrumento de medición que he utilizado y la metodología, porque hay varias metodologías y varios instrumentos.
¿Por qué utilizo más el INR? Se habrán dado cuenta que cuando piden el TP, lo que se fijan es en el INR más que en el TP en sí. ¿Por qué? Porque el INR, el índice de ratio normalizado, es una estandarización de las mediciones entre todos los instrumentos y todas las metodologías existentes. ¿Sí? Es una especie de estándar que me sirve para poder interpretarlo de la misma manera aquí y en cualquier parte del mundo. Si alguien me dice que mi paciente tiene un INR de 2, yo ya sé qué significa eso. Ahora, si me dicen que tiene un TP de 18 o de 20, tendré que preguntar primero con qué instrumento lo has medido, ¿okay? ¿Qué metodología estás usando? Y ahí sí podrían haber interpretaciones, o será patológico o no será. En cambio, con el INR no hay discusión. Basta que esté por encima de 1.1, 1.2 y eso es patológico. O sea, no es normal. Habrá que ver si está tomando anticoagulantes o tiene una patología asociada, ¿no?, a una deficiencia en esta vía. Ahora, ¿qué factores me alteran esta prueba? Y que tengo que darme cuenta antes de decir que la prueba está alterada. Primero, si el paciente está tomando derivados de la cumadina, o sea, warfarina. La anticoagulación con warfarina, de hecho, se monitorea en aquellos pacientes que necesitan tratamiento porque hacen trombosis, en aquellos pacientes que están postrados por largo tiempo, les dan warfarina. Warfarina y en algunos casos heparina. En aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, alteraciones o tienen reemplazos valvulares mecánicos, también les dan warfarina. ¿Cómo monitoreo la warfarina? ¿Cómo sé si está tomando la dosis correcta? Porque si yo no le doso el TP, no le doso el INR, el paciente se puede desangrar, puede tener una hemorragia. Entonces, la medición de la terapia con warfarina se hace con el TP, con el INR, básicamente. Hay rangos para eso. Hay pacientes que por su patología manejan un INR de 1 a 1.5, de 1.5 a 2, de 2 a 3. Eso depende de la patología. ¿Qué otras cosas alteran o prolongan los tiempos? El paciente con ictericia, también la ictericia por encima de midiendo las bilirrubinas por encima de 3, ya hay alteración en los tiempos ¿Por qué también se altera? Por la deficiencia de la vitamina K. Bien, esta es una vía que depende de los factores, depende de la vitamina K, es vitamina K dependiente, y es por eso. Entonces, ¿en qué pacientes habrá esta ingesta inadecuada de vitamina K? Un paciente con ayuno prolongado. Su microbiota, que es la que normalmente produciría la vitamina K, si el ayuno es prolongado, huelga de hambre, por ejemplo, ¿qué va a tener? Paciente que está consumiendo antimicrobianos por mucho tiempo. Acuérdense que el antibiótico, el antimicrobiano, sobre todo los de gran espectro, los que actúan sobre amplio número de bacterias, también matan a la microbiota. Por lo tanto, van a producir una disminución en esa vitamina K. La enfermedad hemolítica del recién nacido también es otra enfermedad que va a coadyuvar en la ingesta inadecuada de vitamina K, la absorción sobre todo. Medicamentos, ¿en qué pacientes me va a prolongar? Pacientes que están tomando aspirina. Así que a tener cuidado con los pacientes cardíacos. Los que toman aspirina, es que vas a encontrar su TP prolongado. Pues esa prolongación, ese INR, debe mantenerse en relación con su patología. Pacientes que tienen diferentes grados de patología cardíaca, mientras más severo sea, lo que hacen es anticoagularlo más, porque el riesgo de trombosis es mayor. De su INR se prolonga mucho más. Pacientes que han tomado laxantes también suelen prolongar algunos laxantes el tiempo de protrombina, y también se prolonga en aquellos que inhiben la coagulación, el lupus eritematoso sistémico, que la inhiben sobre todo por acción de los anticuerpos, ya bloquean o neutralizan factores de coagulación, alcoholismo, pacientes que no producen los factores de la coagulación vitamina K dependientes, insuficiencia renal y desnutrición. En el caso del tiempo parcial de tromboplastina, que va a valorarme la vía intrínseca y también la vía común,
El valor normal de referencia es en el humano es de 26, del adulto, 26 a 44 segundos se describe. En el recién nacido es mucho mayor, puede llegar hasta 120. ¿Qué factores me prolongan el tiempo parcial de tromboplastina, el TTP o TPT o TTPA, como le dicen también? La ausencia de factores como el 8 y el 9, ahí está la hemofilia. Hemofilia A, factor 8, hemofilia B, factor 9. La enfermedad de von Willebrand también está asociada con alteración del TTP. La coagulación intravascular diseminada también está asociada con prolongación del TTP. Y pacientes que utilizan anticoagulantes como la heparina. ¿Sí? La heparina para el caso del tiempo parcial de tromboplastina y la warfarina para el caso del tiempo de protrombina. Pregunta de examen, por si acaso, para el otro grupo, obviamente. Ahora, la heparina tiene otro tipo de administración. Habrán visto ustedes que la warfarina es vía oral, pero la heparina la puedes administrar intramuscular, subcutánea, endovenosa. Entonces, el paciente muchas veces no sabe qué le están dando, solamente sabe que es anticoagulante. Entonces le preguntas, ¿y por dónde le están dando? ¿Lo está tomando? No, me están inyectando acá. Entonces eso no es warfarina, pues eso es heparina. Entonces eso para más o menos darnos cuenta me está saliendo prolongado el tiempo, porque está tomando, le están dando algún anticoagulante, pero cuando le han puesto, ya todo eso altera. Y existe también la posibilidad que el tiempo se acorte, disminuya. ¿Sí? Lo más frecuente es que se prolongue, pero también se acorta y eso está relacionado particularmente con el hepatocarcinoma. En esos casos hay disminución del tiempo. Es raro, pero hay. El tiempo de trombina, finalmente, que me valora la vía común, particularmente el paso de fibrinógeno a fibrina, y que se altera, se prolonga cuando, primero, no hay fibrinógeno. Pacientes con deficiencia de fibrinógeno, con afibrinogenemia. Pacientes que están tomando anticoagulantes, sobre todo heparina, igual que en la vía intrínseca hay que verificar tipo de heparina, cuándo le han dado la dosis, qué tipo de dosis le están administrando, es heparina de alto peso, de bajo peso molecular o no. En el caso del fibrinógeno, podemos hacer la determinación directa. O sea, hay una medición directa de fibrinógeno, ahí no hay necesidad de medir ningún tiempo, directamente lo mido y la cantidad que me da. Ahora, hay que recordar que el fibrinógeno como factor de la coagulación es un reactante de fase aguda también, producido por el hígado, por lo tanto en patología inflamatoria es muy probable que se encuentre prolongado. Hay que tenerlo en cuenta. Igual que la proteína C reactiva, igual que la velocidad de sedimentación globular, el fibrinógeno tiene un comportamiento también de elevación en presencia de inflamación, no necesariamente infecciosa, puede ser de cualquier causa, sobre todo la autoinmune, puede ser cualquier causa. Otra vez se regresó. ¿Por qué? El dímero D. Esta es una prueba que me ayuda a descartar tromboembolia. Si bien es cierto, me mide la producción de los productos finales de la degradación del coágulo, ¿no? Productos de degradación de la fibrina, su incremento es altamente predictivo de que está produciéndose un fenómeno tromboembólico en alguna parte del cuerpo. Entonces, si mi paciente ingresa por disnea, dolor torácico, y no tiene síntomas, o sea, no hay evidencia radiográfica ni de neumonía, ni de atelectasia, ni de neumotórax, pero me está haciendo dificultad respiratoria, está bajando la oxigenación, hay que pensar en tromboembolia pulmonar. Si le pido tomografía, ahí me va a salir, pero más rápido que la tomografía es el dímero D, que basta que me salga alterado, eso es tromboembolia pulmonar. Y si el paciente ingresa con dolor en miembro inferior, con pérdida de la movilidad, alteración de la sensibilidad, empieza a ponerse azul en los dedos, hay que pensar en trombosis de venas de miembro inferior también. ¿Quién me ayuda? Dímero D. Importante manejar el dímero D como predictor, tiene muy buena sensibilidad y especificidad como predictor de las tromboembolias. Ahora, dosar factores de la coagulación no es frecuente,
pero se hace. Y no es frecuente porque es caro. Es caro dosarlos. La frecuencia de las alteraciones de factores de coagulación en nuestra población tiene una prevalencia no baja, pero digamos que intermedia baja. Entonces, no están disponibles en todos los lugares. Hay sitios que sí lo tienen y hacen la medición y los pacientes son referidos. Ahora, ¿qué factores son los que se miden? Puedes medir todos, en realidad, el 5, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, pero por orden de frecuencia, los que más se utilizan son justamente el factor 8 y el factor 9 para captar la parte de hemofilia. Y también el 11 y el 13. Medición es directa, ¿no? O sea, es medición de determinación directa. Ahora, en el caso de este paciente, del caso clínico, habrán revisado ustedes que este paciente tenía una historia previa de familiares con sangrado, ¿ya? Entonces, cuando hay una historia previa de familiares con sangrado, con síndrome hemorragíparo o con coagulopatía sospechosa, y esos pacientes, el antecedente del paciente está ligado a varones, eso te indica pues pensar en una hemofilia. Ahora, hay una prueba que me puede discriminar si es que se trata de una deficiencia de factores de la coagulación o se trata de la presencia de inhibidores, y es la prueba de mezcla, que en la historia salía como CPN o control con plasma normal. Una prueba fácil, sencilla de hacer. Se mezclan en partes iguales el plasma del problema con el plasma de un paciente normal que tiene los tiempos normales. Entonces, se mezcla y se mide. Si corrige el tiempo, o sea, de lo que salía alterado, ahora sale bien, normal, significa pues que algo le faltaba y que el plasma del paciente normal se lo aportó. Y eso es factor de coagulación. Si no corrige, significa que hay algo en el plasma del paciente problema que está inhibiendo el factor. Y habrá que averiguar qué cosa es, pero esas ya son más pruebas que van a determinar. Este es un esquema que es lo mismo, ¿no? La cascada de la coagulación con la intervención de las proteínas anticoagulantes, tanto la antitrombina, la proteína C, la proteína S, que también se miden, ¿no? Por si acaso. Yo puedo hacer medición de proteína C funcional, proteína S funcional, antitrombina 3, etcétera. Se puede medir. Inclusive el inhibidor del plasminógeno tisular también se puede medir. La posanalítica, ya cuando hablamos de las alteraciones que voy a encontrar, sobre todo las más frecuentes. ¿Cuáles son las alteraciones de los factores de la coagulación que son congénitos? Y ahí sí hablamos ya de hemofilia. Primero, es la patología hemorrágica hereditaria más frecuente, la hemofilia. Hereditaria más frecuente, incluso es más que el bombillo, obviamente. Ligado al cromosoma X con un grado de penetrancia o gravedad variable, hay leve, moderado, severo. Y han visto ustedes, de acuerdo a la actividad, el factor 8, menos del 30% se considera pues anormal. Hay literatura que dice menos del 25%, pero lo que hay consenso es que de 25 a 5 es leve, de 5 a 1 moderado y menos de 1 es severo. Ahora, el paciente problema de la historia clínica tenía una deficiencia leve. Eso permitió que llegue a la edad que tiene y que la enfermedad se le ha detectado como consecuencia de una intervención quirúrgica. Sus familiares tuvieron otras complicaciones y es común encontrar la historia de la extracción de la exodoncia con sangrado que no para y muere. Entonces, esa es la historia. Cuando no hay diagnóstico es lo común que vas a encontrar en pacientes con hemofilia de tipo A. Ahora, si la gravedad es severa y está en un rango inferior al 1%, eso se manifiesta desde la infancia y generalmente los niños no llegan a la adultez, ya mueren jóvenes, mueren niños por los episodios de sangrado que hay. Ahora, una persona con hemofilia, cualquiera que sea su grado de penetrancia, va a tender a hacer hemorragias, sobre todo cuando hay contacto físico. Si se pone a saltar, niñito con hemofilia, las rodillas se le van a llenar de sangre, va a tener hemartrosis. Lo mismo va a pasar con las caderas y eso va a terminar anquilosándose, tiene todo un manejo. Cuando vean a sus pacientes con hemofilia,
miren o sea, observen el grado de penetrancia y se van a dar cuenta que los que tienen menos de 5%, que son los moderados a severos, están en silla de ruedas o caminan con ayuda de un amuleto, un bastón o un andador. Justamente rodillas, caderas, tobillos son los más afectados en principio. La deficiencia del factor 8, del factor 9 se manifiestan clínicamente con hematomas en tejidos blandos y a veces son hematomas que pasan inadvertidos. Puede ser que un paciente con hemofilia que pasa caminando y se golpea con el borde de la mesa o el borde de la silla, o que accidentalmente tropieza y se golpea con la pared o con la puerta, parece un tremendo moretón, algo que no es normal, evidentemente, ¿no? Hemartrosis, o sea, sangre en las articulaciones, hemorragias internas, puede ser hígado, puede ser vasos, hay un traumatismo, por ejemplo, durante un deporte de contacto, o en las propias vísceras huecas también, puede que suceda tanto en el intestino como en los bronquios, puede haber hemoptisis, puede haber ¿cómo se llama? Hematoquesia, o puede haber rectorragia. Y uno puede pensar que es un tema digestivo, hay que tener en cuenta el antecedente, si hubo un traumatismo previo, para también no dejar de lado en el diagnóstico diferencial, si no hay otra, la presencia de una probable alteración coagulopática, ¿no? Y lo más frecuente, porque es el sangrado tras las cirugías. Eso es común. Común es eso. Pruebas de laboratorio que voy a utilizar y que voy a encontrar alteradas. Voy a tener el tiempo parcial de población prolongado y el TP normal. TTP prolongado, TP normal, y allí, después de mi prueba de mezcla, el dosaje de factor 8 para descartar si es hemofilia A, factor 9 para descartar si es hemofilia B. Dentro de los factores, dentro de las alteraciones adquiridas de los factores de la coagulación, el déficit de vitamina K, que es el más frecuente. Ahora, ¿por qué puede haber déficit de vitamina K? Primero, dieta inadecuada. No hay consumo de elementos que me puedan ayudar a que mi microbiota forme esa vitamina K. Los síndromes de malabsorción también. Puedo tener la vitamina K, pero mi intestino no lo absorbe. La pérdida de los depósitos en enfermedad hepatocelular. Esto se ve mucho en pacientes con cáncer hepático, con cirrosis hepática y pérdida de depósitos. Y la administración de inhibidores, ¿no? de la producción de los factores de vitamina K dependientes, porque están tomando cumarínicos, básicamente warfarina y por ahí tanto, warfarina fundamentalmente, warfarina. Las alteraciones plaquetarias, ya dejamos de mirar los factores, vamos a mirar ahora la plaqueta. Las plaquetas se pueden alterar en su cantidad y en su calidad. Cuando se alteran en su cantidad, disminuyen plaquetopenia. Cuando se incrementan, ¿cómo se dice? Trombocitosis, ¿no? Todo lo que aumenta citosis, todo lo que disminuye penia. Las alteraciones con trombopenia tienen manifestaciones clínicas también, las clásicas, petequias. Eso es manifestación de alteración plaquetaria. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que el paciente que acude a la consulta porque presenta petequias tiene alteraciones plaquetarias? Bueno, habrá que mirar la cifra del hemograma y si no estoy conforme con eso, el frotis de sangre. Y hay que descartar siempre que hayan plaquetas aglutinadas. A veces, durante el examen de sangre, las plaquetas se aglutinan y al momento de hacer el conteo, no me cuenta el número completo. El grumo de plaquetas me lo cuenta como 1. Evidentemente, el número total va a disminuir, ¿no? ¿Y eso por qué puede suceder? Porque el EDTA produce esa agregación plaquetaria. Produce esa agregación. Hay que mirar siempre la lámina por eso. ¿Okay? Otras alteraciones que puedan producir trombocitopenia depende del mecanismo y hay 5 o 6 mecanismos. El primer mecanismo, descenso en la producción, la fábrica está fallando. Puede haber infiltración de médula ósea, una mielodisplasia, paciente que ha sido sometido a radioterapia en la zona de producción medular o que ha estado expuesto a fármacos inmunosupresores. Va a causar disminución de las plaquetas por producción. Segundo, vaso. Secuestro anormal de plaquetas. El vaso es el que secuestra. Normalmente lo hace con 1/3 de las plaquetas, pero si tengo cirrosis hepática e hipertensión portal, ese paciente va a tener hepatoesplenomegalia y ese vaso que normalmente retiene las plaquetas en un número importante va a retener más
y las que están circulando van a disminuir, obviamente. Tercero, consumo de plaquetas. ¿En qué pacientes? Quemados, sobre todo los grandes quemados. El gran quemado es un paciente complejo que requiere abordaje multidisciplinario y su estudio es bien interesante con respecto a los cambios fisiológicos que van a ocurrir por la ausencia de la piel y por las heridas en el endotelio vascular que incluyen el consumo de las plaquetas. Lo mismo va a suceder con aquellos pacientes que tienen síndrome compartimental o síndromes por aplastamiento, pacientes a quienes le cayó la pared encima, víctimas de terremotos que han sido arrastrados por el huaico y los ha revolcado. Son pacientes que tienen politraumatismos y tienen síndrome de aplastamiento vasivo y han sufrido lesión vascular. En ellos va a haber consumo de plaquetas. También lo vamos a observar en los pacientes que hacen vasculitis, alteración del endotelio vascular de causa autoinmune. Y en la toxemia gravídica, conocida también como eclampsia. En la eclampsia también hay consumo plaquetario. Hay toda una fisiopatología de la eclampsia asociada a la hipertensión portal. Y también, obviamente, en la coagulación intravascular diseminada, que es un cuadro que se presenta al final de muchas alteraciones, sobre todo la falla multiorgánica, en los pacientes que hacen sepsis por una infección bacteriana, terminan haciendo CID. Y no solamente se consumen las plaquetas, sino que se consumen todos los factores de la coagulación, por eso el paciente empieza a tener hemorragias por todo lado. Otra causa, la dilución de las plaquetas. En esto hay que tener mucho cuidado. Cuando transfundimos sangre por un déficit, paciente con accidente, operado, lo que fuera, muchas veces pensamos que la sangre solamente es glóbulo rojo. No es así. Cuando alguien sangra, pierde glóbulo rojo, pierde glóbulo blanco, pierde plaqueta y pierde plasma. Y la transfusión es para reponer todo. Entonces, ahí tiene que guardarse una proporcionalidad en la transfusión. Si voy a transfundir 3, 4 paquetes globulares, también va por ahí un par de unidades de plasma y viendo cómo están las plaquetas, por lo menos un concentradito de plaquetas para que esa reposición sea fisiológica. Si no, voy a conducir al paciente a una falsa disminución plaquetaria, lo voy a diluir, pero estoy poniendo glóbulo, y si estoy añadiendo mayor cantidad de glóbulos a su componente sanguíneo, evidentemente las plaquetas van a disminuir en proporción, pero no es que estén disminuidas, sino que es una disminución artificial por dilución, pues debe reponerse. Y la destrucción plaquetaria, ¿no? Que se presenta mediante mecanismos autoinmunitarios, las púrpuras, púrpura trombocitopénica, pacientes que tienen anticuerpos antiplaquetarios con episodios secundarios de infección, a veces hay reacción cruzada con la plaqueta, el anticuerpo se une a ella, activa el complemento por la vía clásica o activa el macrófago, que el anticuerpo opsoniza, el macrófago empieza a secuestrar, sobre todo los macrófagos esplénicos, que son muy sensibles a esas presencias de elementos extraños, inmediatamente capturan al elemento celular alterado. También puede ser por fármacos. Las alteraciones en la cantidad incluyen la coagulación intravascular diseminada porque es por consumo. El paciente tiene consumo intenso de plaquetas en esta patología. Ahora, ¿qué desencadena esa coagulación intravascular diseminada? Generalmente eventos que comprometen varios órganos a la vez, paciente con falla multiorgánica, paciente con sepsis, hacen su coagulación intravascular diseminada. ¿Qué clínica va a tener ese paciente con CID, hemorragia? Está consumida la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, va a sangrar por todos lados. En el laboratorio, ¿qué cosa voy a encontrar? Trombopenia, primero, plaquetas en 50.000, 40.000, 20.000, 5.000 a veces. Todos los tiempos se prolongan, TP prolongado, TTP prolongado, trombina prolongada. No hay fibrinógeno normal de 200 a 400, lo voy a encontrar en 20, en 30, en 50. Y si es que alcanzo a dosar factores de la coagulación, también van a estar disminuidos. Y mientras no solucione la causa principal, ese... Claro que sí, claro que sí, que sí, así es. Entonces, te consumes los elementos que ayudarían a bloquear el sangrado, ya no tienes con qué pararlo y empieza a sangrar, paradójicamente.
Depende, porque el sistema fibrinolítico no está fallando ahí. Está fallando la coagulación, no el sistema fibrinolítico. Entonces, el paciente hace CID, pero su sistema fibrinolítico funciona. Tú le pides dímero D y te va a salir elevado. Paradójico es. Alteraciones también en la cantidad con respecto a la púrpura trombocitopénica idiopática. Hay dos tipos de púrpuras de PTI, la aguda y la crónica. La aguda es la que se presenta generalmente secundaria a procesos virales, respiratorios o digestivos. Entonces, y a los 3, 4, 5 días a la semana aparece lleno de petequias, ¿no? Lleno de manchitas violáceas. Entonces, el familiar se asusta, el papá se asusta porque ese es el debut de una leucemia también. O sea, debutan así, lo llevan, ¿no? Pero se le hacen las mediciones correspondientes y bueno, es secundario a esta y se resuelve, o sea, tiene recuperación espontánea. Y la otra es la PTI crónica, que es la de Werfolk, eso sí se da en adultos jóvenes, sobre todo mujeres, y hay bastante recidiva. Muchos la asocian con enfermedad autoinmune, sobre todo lupus, pero no está claro su origen. Por eso sigue llamándose púrpura trombocitopénica idiopática crónica. La otra es la alteración en la calidad de la plaqueta. Por ejemplo, tendremos a la alteración mediada por la enfermedad de von Willebrand, donde la plaqueta no va a poder anclarse al endotelio por carencia de este factor, pero también está el síndrome de Bernard-Soulier, la tromboastenia de Glassman, la fibrogenemia. ¿Qué voy a encontrar ahí? Pacientes que van a tener sangrados espontáneos, por ejemplo, gingivorragia. Es frecuente la gingivorragia, es frecuente también la rectorragia en pacientes que tienen esto, se llama la prolongación de la hemorroides, también vas a encontrar sangraditos en ellos, no necesariamente porque haya trombosis de la hemorroides, sino porque hay alteraciones en la función plaquetaria que impiden que haya un freno del sangrado normal. ¿Qué otras cosas vamos a encontrar que condicionen una alteración plaquetaria cuantitativa? La uremia, el síndrome urémico hemolítico, que puede ser producido, acuérdense, por la Escherichia coli enterohemorrágica. Puede haber también disproteinemias, pacientes que tienen disproteinemias, pacientes que están sometidos a circulación extracorpórea, sobre todo aquellos pacientes que están en cirugía de corazón abierto, que hace circulación extracorpórea, sus plaquetas se destruyen. Hay que reponerle no solamente los glóbulos, sino también las plaquetas en estos pacientes. Las enfermedades mielodisplásicas porque condicionan infiltración de la médula ósea y también algunos fármacos. La enfermedad de von Willebrand como tal, hereditaria puede ser también, asociada a deficiencia de factor 8 muchas veces, a veces sola. Voy a encontrar sangrado de encía, gingivorragia, epistaxis, ¿no? Sangrado vía nasal, y la aparición de hematomas, ¿no? Hematomas clásicos. El diagnóstico del von Willebrand, las plaquetas me van a salir normales, pero el tiempo de sangrado se va a prolongar. Evidentemente hay una falla en la función, pero cuando hacemos la medición del factor de von Willebrand, puede que me salga normal si el defecto no es antigénico, pero cuando hago la medición con el cofactor ristocetina, que lo que me mide es la funcionalidad del von Willebrand, puede salirme alterado también, ¿no? Este es un algoritmo que a partir del tiempo de el TTP prolongado puedo llegar al diagnóstico de hemofilia, ¿no? Aquí está el estudio de mezcla o la prueba de mezcla que les decía, corrige, no corrige, y finalmente la medición del factor 8 o de los inhibidores por el método Bethesda para saber si eso no es una hemofilia en este paciente. Igualito, la trombocitopenia tiene su algoritmo diagnóstico, hay que ver primero, trombocitopenia, hay esplenomegalia, es dilucional, le han transfundido al paciente algún tipo de hemocomponente, hay que ver si la fábrica está alterada o está destruyéndose por afuera. Las patologías son diferentes en cada caso, obviamente. Y esta es la valoración que nosotros sacamos del estudio del perfil básico de la hemostasis. Entonces tienes aquí al TP, al TTP, trombina y plaquetas. Si todo está normal, pero hay alteraciones que te inducen a pensar en patología de coagulación, si todos los tiempos están normales y la plaqueta está normal, hay que pensar en factor de von Willebrand en primer lugar. Habrá que hacer el dosaje de ese factor de von Willebrand. Si la alteración está en el
solamente en el TP, habrá que ver si el paciente está tomando algún tratamiento anticoagulante o de repente se trata de deficiencia de factor 7 también. Si la alteración está solamente en el TTPA, habrá que pensar en los factores 8, 9, 11, que son los más frecuentes, sobre todo el 8. Habrá que ver si el paciente está tomando heparina o le están dando tratamiento con heparina y habrá que ver si es una patología autoinmunitaria. El lupus se relaciona mucho con la prolongación del tiempo parcial de tromboplastina. Si la alteración es TTP y TTPA, bueno, habrá que ver si el factor 5 está disminuido, el von Leiden, factor 10, el CRISMAS también. Fibrinógeno puede estar disminuido porque ambas vías, extrínseca e intrínseca, van a confluir en la vía común, así que puede tratarse de déficit de vitamina K tranquilamente. Si lo que está alterado solamente es el de trombina, fibrinógeno, porque es la vía común, ya, la parte final, fibrinógeno o ausente o disminuido. Si se alteran todas las vías menos las plaquetas, bueno, la alteración puede ser cualitativa o cuantitativa del fibrinógeno. Eso es lo que está prolongándote los tiempos. Si la alteración solamente es en el TTP y la trombina, la heparina, vía intrínseca. Y si la alteración es total, que incluye además las plaquetas, CID, coagulación intravascular diseminada, valorar el compromiso hepático, la falla hepática, y por ahí el paciente puede estar siendo sometido a cirugía extracorpórea. Vamos a encontrar toda esa alteración en esos pacientes. Entonces, habrá que ver si durante las transfusiones, además de considerar el paquete globular, además de considerar el plasma fresco congelado y las plaquetas, podría valorarse también administrar crioprecipitado, que en un volumen más pequeño tiene factores de la coagulación que justamente previenen esas alteraciones. Muy bien, chicos. Hasta aquí entonces nuestra clase de hoy. Les agradezco su asistencia a la clase. A todos, también a los de virtual, claro que sí. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, con el mayor gusto, antes de pasarme al siguiente salón, que también tengo clase. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Jessica, por las coordinaciones. Luis. ¿Perdón? Aquí se asocia a la deficiencia de factor. Muchas veces están juntos. O sea, claro, y puede haber compromiso del bombillo. Sí, cuando tienes el antecedente epidemiológico. Pero si no hay antecedente epidemiológico, más frecuente es el bombileo. Claro, claro. La parte hereditaria te orienta a pensar en hemofilia. Bombileo no tiene ese componente. No tiene ese componente. ¿Ya? Muy bien. Nos quedamos aquí entonces. Cortamos la... Doctor, disculpe, ¿cree que puede repetir lo Hola. que le preguntó mi compañero? Allá, tu compañero decía que en esta diapositiva de aquí, ¿no?, donde habla de la enfermedad von Willebrand, menciona la deficiencia del factor 8. Entonces, la respuesta que le estamos dando es que muchas veces la deficiencia del factor 8 está asociada a una enfermedad de von Willebrand también. No es solamente porque recordemos que interactúan los dos. No es que el factor 8 actúe por su cuenta y el von Willebrand por su cuenta. Interactúan. Es una deficiencia del factor 8, o mejor aún, una deficiencia del von Willebrand puede acarrearme una deficiencia de factor 8 que no necesariamente puede ser una hemofilia. Eso es lo que tratábamos de explicar. Gracias, Doc. Muy bien, chicos. Gracias a ustedes. ¿Lista? Bueno, todos están, pues. Todos están, Lucero. Sí, sí. Todos presentes. Gracias, chicos. Gracias. Hasta luego, Doc. Gracias. Gracias, doctor. Se fue. Gracias, doctor.